Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, serán los versículos en los cuales concentraremos nuestra predicación. Y estamos en esta breve sección que hemos llamado la relación de los ciudadanos del reino con los demás. En esta sección del Sermón del Monte vamos a concluir hoy estudiando los versículos 7 al 12. Voy a leer en favor de todos ustedes. Y recuerden, mis hermanos y amigos, esa es la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Si algo se observa con claridad al comparar las filosofías y religiones del mundo con el Evangelio de Jesucristo, con el cristianismo, es que todas aquellas falsas religiones, falsas sectas, tienen como premisa para el ser humano que el hombre puede alcanzar por sí mismo, por sus propias fuerzas, la paz o felicidad que necesita para su vida, sea en esta tierra o sea en algún otro lugar. En términos simples, lo que se quiere decir es que el hombre lo único que tiene que hacer es no hacer el mal a otros. Con esa ética, aquella persona puede llegar a alcanzar un estado de paz, un estado de bienestar supremo, un estado de felicidad, vuelvo a repetir, sea en esta vida o sea en la otra. Y eso contrasta totalmente con lo que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque si algo contrasta la moralidad humanista con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre no puede alcanzar felicidad o paz si no es a través de la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús. Es solo a través de la obra de Dios en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, algunos grandes, entre comillas, pensadores han formulado principios semejantes a lo que hoy se llama la regla de oro. Si usted va conmigo, allí en versículo 12 del capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesucristo establece una forma de vida, una ética más bien de vida. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, algunos otros pensadores han dicho ciertas frases casi parecidas a las que el Señor, o las palabras que el Señor aquí dice y que se han llamado la regla de oro. Por ejemplo, Aristóteles, en su obra de ética a Nicómaco, dice: el hombre virtuoso se comporta con su amigo como consigo mismo, pues el amigo es otro yo. ¿Notan allí la similitud? También en el libro apócrifo de Tobías, libro no inspirado, dice en Tobías 4:15: no hagas a nadie lo que no quieras para ti. Incluso el pensador chino Confucio, que por cierto no es el padre de la confusión, dice lo siguiente: lo que no deseas para ti, no lo hagas a los demás. El sabio Gilel, maestro reconocido judío de los años 70 a.C. hasta el año 10 a.C., en uno de sus escritos dice, explicando el Talmud y la ley: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Y dice Gilel: esta es toda la Torá, es decir, esta es toda la ley, lo demás es comentario. Ahora, estas expresiones, aunque pueden parecer muy valiosas, muy profundas, comparten un límite muy crucial.
son formulaciones negativas. La regla de oro no es algo negativo. La regla de oro no dice no hagas, sino es todo lo contrario. La regla de oro desafía a hacer el bien. Estos pensadores dicen, quieren vivir y alcanzar la felicidad, limítense a no hacer lo malo contra el otro. Pero Cristo va más allá en la regla de oro. Cristo dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Es una regla de acción. Así que Cristo simplemente no niega el mal, sino que al contrario, lo que busca es que el cristiano, el ciudadano del reino, haga el bien, sea activo para el bien. No importan las acciones que usted pueda hacer para evitar el daño en el reino de los cielos. Lo que importa es todas las acciones que usted debe hacer para hacer el mejor bien a los demás. Por eso Mateo capítulo 7, en el versículo 12, no es un consejo moralista para ser buena gente, para que nosotros seamos buenas personas. Es la expresión del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Aquel que se ha hecho pobre en espíritu, aquel que ha conocido la mansedumbre, que es misericordioso porque ha recibido misericordia, aquel que es hambriento y sediento de justicia. Aquella persona tiene dentro de su corazón y su carácter, por la obra del Espíritu Santo, hacer el mejor bien posible. No porque ese es el camino para alcanzar la salvación, sino porque ese es el fruto de haber sido salvado por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que lo que veremos hoy es que esta regla de oro no es simplemente una ética universal, sino que es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. Solo aquel que vive en Cristo puede amar verdaderamente como Cristo amó. Porque si usted nota, la regla de oro se puede resumir en esto: amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la regla de oro. Por eso es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así que hoy veremos en esta sección que hemos llamado el Sermón del Monte, la relación de los ciudadanos del reino con los demás. Hoy veremos la regla de oro, la famosa regla de oro. Y lo primero que observaremos es que la regla de oro es la regla de la persona que pide, que busca y que llama. Vaya conmigo al versículo 7. Dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí lo que observamos es la persistencia y la motivación en tres palabras que infieren lo mismo, que infieren el mismo significado. Aquí el Señor Jesucristo nos va a hablar de la oración, pero sobre todo nos va a hablar del poder de la oración y la motivación, la insistencia que debe haber en el corazón de un cristiano al orar. El Señor Jesucristo está diciendo aquí: tienes que persistir en la oración. Ya el Señor Jesucristo nos ha dicho cómo orar, ya nos ha enseñado la oración. Pero ahora lo que está haciendo el Señor Jesucristo es llamar la atención de su audiencia y de nosotros como cristianos en que debemos perseverar en la oración, debemos persistir. Noten esto: la palabra pedir se refiere a aquel acto en donde una persona que es inferior a otra ruega. Es como un mendigo, es como un pordiosero que está totalmente necesitado, está en una posición suplicante. Él está rogando: hazme bien, está pidiendo misericordia. En la oración, el cristiano le está pidiendo al Dios Supremo que tenga misericordia de él. Por eso nuestras oraciones siempre piden. A veces es más fácil encontrar motivos de petición que motivos de gratitud. Porque somos eso, delante de Dios somos personas en bancarrota espiritual. Necesitamos de su gracia y por eso pedimos a Él, porque solamente de Él proviene nuestra ayuda. La palabra buscar se refiere a indagar, valga la redundancia, buscar algo precioso. Para el cristiano,
hay un deseo siempre en su corazón de persistir en buscar lo más valioso para él. Y lo más valioso para él es la presencia de Dios, cada día. Por eso cuando usted observa a veces la palabra buscar el rostro de Dios se resume en una, orar. Daniel lo hizo. Daniel, cuando estuvo perturbado por el futuro de Israel, lo que hace Daniel es buscar el rostro de Dios en oración. Él anhela que el Señor en su gracia responda a su petición. Por eso lo busca. ¿Y lo busca para qué? Para aumentar su fe, para aumentar su santidad, para mayor gracia. Para eso es que el cristiano busca en oración la presencia de Dios. Pero también tenemos la palabra llamar. Y aquí la palabra llamar se refiere a aquella acción de tocar la puerta. Pero tocar la puerta hasta que prácticamente los nudillos se desgasten. Es una insistencia. Hasta que no me abran, no dejaré de tocar. Seguiré tocando. Es un llamado. Necesito que abran la puerta. Bueno, así se siente el cristiano. El cristiano clama todos los días tocando la puerta del trono de la gracia hasta que el Señor en su infinita misericordia abre la puerta. Entonces noten, cuando vemos estas tres palabras, y en esto diferimos tal vez de algunos comentaristas que dicen que las tres palabras infieren un significado diferente, con todo respeto lo que yo observo es más bien una insistencia en la oración. El que busca a Dios en la oración siempre está pidiendo, siempre está buscando, siempre está llamando. Así que lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este versículo es orar, orar y orar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Persistan en orar, orar y orar. Cuando oramos, pedimos al Padre, al Santo, al Supremo, Todopoderoso Señor, amo y Rey. Cuando oramos, buscamos al Padre Celestial. Buscamos su gracia, buscamos su misericordia, buscamos su bondad. Cuando llamamos, cuando oramos, estamos llamando, estamos tocando a la puerta del cielo para que el Dios eterno en su misericordia nos abra y nos dé ese consuelo y esa bendita paz que solamente Él puede dar. Es como la viuda ante el juez injusto. El Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 18, muestra esta parábola donde tenemos a una viuda que necesita que un juez, que no es buen juez, le haga justicia. Ella le está pidiendo a un juez malo que le haga justicia, que le dé el derecho que la ley le da. Pero dice el Señor Jesucristo que el juez no se lo da porque es conmovido a cambiar su forma de ser, no porque se convierte en un buen juez, sino porque no aguanta la persistencia de aquella viuda diciéndole, hazme justicia. Y el Señor Jesucristo dice, así debe ser la actitud del ciudadano del reino de los cielos. Rogar, 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 clamar, clamar. Y sobre todo ahora en esta tarea que tenemos en el Sermón del Monte, la tarea es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero esa tarea es difícil. Para esa tarea necesitamos la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Así que el cristiano va en oración persistentemente y le dice, Señor, dame la fuerza, dame la gracia para cada día buscar tu reino y su justicia. Dame la seguridad y la confianza de que todas las demás cosas tú las añadirás. Y que mi única prioridad en mi vida es esta, tu reino, su justicia, nada más. Solo eso. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo insistir en oración? ¿Por qué motivos debemos insistir en oración? Más bien, ¿por qué orar persistentemente? Bueno, la primera oración persistente que debe haber en cualquier ser humano, y aquí hablo especialmente a los amigos, es por perdón y salvación, vida eterna. Esa es la primera oración que da apertura al reino de los cielos. Rogar por perdón de pecados, por salvación y vida eterna. Luego el cristiano empieza a rogar por muchas cosas más de manera persistente. Perseverancia y santidad. El cristiano pide por también el momento de la aflicción y el dolor. Pide por ayuda y socorro, por sabiduría en las decisiones. El cristiano ruega por misericordia y perdón cuando Dios lo está disciplinando.
Sí que necesitamos mucha misericordia cuando Dios nos está disciplinando y usando su vara correctiva. El cristiano pide protección y seguridad ante las amenazas de este mundo, amor y compasión por los perdidos. El cristiano anhela cumplir la gran comisión, así que él le pide al Señor: dame compasión por los perdidos. Y por supuesto también le ruega por denuedo, valentía para evangelizar. Pide por salvación de los que no creen. También el cristiano pide persistentemente por compañía, consuelo, por sanidad en medio de las enfermedades o por fuerzas para cruzar ese desierto de la enfermedad. El cristiano pide más fe porque sabe que su fe es poca. El cristiano pide llenura del Espíritu Santo. El cristiano pide persistentemente en su vida darle la gloria a Dios todos los días de su vida hasta el día de su muerte. E incluso el cristiano le ruega a Dios todos los días: Señor, dame una muerte que te glorifique a ti. Que hasta el último suspiro yo te glorifique. Pero aquí observamos que el Señor Jesucristo no solamente nos manda a perseverar y a insistir en la oración, sino que nos da una hermosa promesa tripartita. 3 palabras para persistir, 3 palabras para ver cómo Dios responde a sus hijos. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No hay nada más desesperanzador que usted pedirle a alguien que nunca le dará. No hay nada más desesperanzador para una persona que buscar algo que nunca va a encontrar. O peor aún, tocar una puerta que nadie le va a abrir. El cristiano no sufre de esto en la oración. El cristiano tiene una hermosa promesa de poder confiar en Dios. Si él pide, Dios le dará. Si él busca, encontrará y hallará en Dios. Si él toca, Dios abrirá su puerta. Y aquí vemos la gracia y el amor de Dios. Aquí empezamos a ver el esplendor de la bondad de Dios para con sus hijos. Primero, en que está atento a nuestras oraciones. Y segundo, que está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo, vaya conmigo a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, miren lo que dice. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo está aquí dando una seguridad a sus discípulos. Toda oración que se eleve en su nombre, el Padre Celestial la escuchará y contestará conforme a su bondad y su infinita sabiduría. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque Dios dignifica al Hijo. Eso es lo hermoso. Dios glorifica su evangelio cuando contesta la oración de un hijo suyo. ¿Por qué contesta Dios la oración? Porque Cristo pagó por aquel pecador que ora al cielo. Y eso a nosotros nos debe producir confianza. Cuando usted, mi hermano, sienta que Dios no le escuche, que la verdad es una mala percepción de su alma, usted lo que debe ver es la cruz. Porque cuando usted ve la cruz, se da cuenta de la seguridad de que Dios está escuchando su oración y que Dios la responderá, conforme a su sabia voluntad. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Padre no niega nada bueno a aquellos que claman a Él y que caminan en sus mandamientos. Él no lo niega. Antes, al contrario, se complace en dar. Se complace en darle a sus hijos por la virtud de Cristo. Porque Cristo murió en el Calvario y satisfizo su ira. Los que han creído en Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han sido regenerados y han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, los que han sido sellados por el Consolador, dice Pablo, a estos Dios les entregó a su Hijo. Y si entregó a su Hijo, si nos dio a su Hijo,
¿cómo no nos dará las demás cosas? Por eso la cruz es el sello de confianza del cristiano para orar al Padre Celestial. Él hará porque Cristo cumplió con su labor en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, ¿entonces quiere decir que Dios responderá, que Dios dará, que Dios nos permitirá encontrar y abrirá la puerta ante cualquier petición? Es decir, ¿será que esto es un cheque en blanco para todo cristiano? Para que ponga la cifra que quiera o la condición que quiera y Dios de alguna manera está obligado a responder por todas las cosas. Esa es una buena pregunta. Y aquí es donde recordamos primero, y eso tenemos que reflexionarlo al momento de orar. Recordemos primero que aunque nosotros hemos sido justificados, los cristianos hemos sido justificados por Cristo, santificados, y estamos en proceso de santificación, todavía no hemos sido glorificados. Es decir, todavía no somos perfectos. Por tanto, nuestras oraciones no son perfectas. Así que no toda oración va a ser contestada. Y usted dirá, ¿esto es un asterisco, una letra menuda en las promesas que Cristo ha hecho? No. Antes, al contrario, esto es una gran bendición para nosotros. Porque nosotros, seamos sinceros, tenemos la tendencia natural a pedir lo que no nos conviene. Tenemos esa tendencia natural, Santiago lo dice. Pedís mal. Y el problema está ¿dónde? En el corazón. Nos dejamos influenciar por las vanidades de este mundo. Vamos a la feria de la vanidad y nos dejamos atraer por las vanidades de este mundo. Así que nuestras oraciones, tristemente, en muchas ocasiones, son contaminadas por ese deseo a las cosas de este mundo. El dinero, los bienes materiales o terrenales, el entretenimiento de este mundo. Así que tenemos que reconocerlo. No sabemos pedir siempre de manera adecuada y eso es una gracia de Dios para con nosotros. Mis hermanos, solo revise su vida. Revise su vida en Cristo. ¿Cuántas cosas recordamos que pedimos mucho en oración y Dios nos las concedió? Y ahora, haciendo una reflexión de nuestra vida, decimos, gracias Señor, porque no respondiste a esa oración. Tenemos que reconocerlo. Y aún cosas que eran buenas. Aún cosas que eran buenas. Como por ejemplo un buen trabajo, o que el Señor bendijera un emprendimiento, o incluso que el Señor me llamara al ministerio. Y hoy decimos, Señor, gracias porque no escuchaste esa oración. No, sí la escuchaste, pero no la respondiste como yo quería que fuera respondida. Ahí es donde vemos el amor y la gracia del Padre. E incluso muchas de nuestras oraciones no son contestadas en el tiempo que nosotros creemos que es pertinente. Y revisamos nuestra vida y nos damos cuenta y decimos, Señor, es verdad, era en el momento preciso. Tú has sido bueno. Es como el niño diciéndole al padre, yo quiero un buen libro para estudiar ya. Y el padre en su sabiduría dice, mira, tienes una agenda más apretada que el presidente de la República, ¿y a qué horas te voy a meter a otro curso? Lo que vas a hacer es que por tratar de abarcar mucho, vas a apretar poco. Es buena la petición, pero el padre en su sabiduría aún no la concede. Y así es el Padre Celestial con nosotros. Así que esta acción no es algo inmediata. Porque el apóstol Pablo lo reconoce en Romanos 8:26. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Y es conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por los santos. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos pedir. Así que esto, cuando el Señor Jesucristo dice, se le dará o recibirá, hallará y se abrirá, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que esto no es algo inmediato. Esto es conforme a la sabiduría de Dios, conforme a su gracia, conforme al tiempo. Pero ojo, mi hermano, sigue buscando, sigue llamando, sigue pidiendo.
Aquí es donde hay que tener el balance correcto. El balance correcto. Seguimos persistiendo en la oración, porque necesitamos de su bondad. Así que debemos de dar gracias a Dios porque conoce todas nuestras necesidades, pero también porque concede lo que es adecuado en el momento adecuado. No todo lo que pedimos conviene. No todo lo que pedimos conviene. Pero Él como Padre amoroso nos lleva y nos va guiando para un solo propósito, su gloria y su alabanza. Para eso. Es para que le glorifiquemos a Él. Porque eso es lo que tenemos presente nosotros como cristianos. Nuestra tarea es glorificar a Dios. No hay otra cosa. No hay otra prioridad. El reino de los cielos y su justicia. Muy bien, ya hemos dicho entonces que la regla de oro es para aquel que pide, que busca y que llama. En un segundo aspecto hemos de decir que la regla de oro es de aquel que recibe la buena dádiva de Dios. La regla de oro es vivida por aquel que recibe la buena dádiva de Dios. Vaya conmigo al versículo 9. Dice el Señor Jesucristo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí tenemos algo, y es que la razón de la insistencia en la oración que el Señor Jesucristo nos da, la razón para nosotros perseverar, la motivación que debemos de tener siempre para pedir, buscar y llamar, es que Dios es bueno. La bondad de Dios. Su bondad y su amor es lo que nos debe mantener a nosotros motivados para todos los días persistir de manera atrevida, si se quiere llamar, en la oración. Es la bondad de Dios. Dios es bueno, infinitamente bueno, porque Dios es bueno en su esencia. Para Dios la bondad no es una mera cualidad, es lo que Él es en esencia. Él es bondadoso. Y una gota de nuestra bondad no se compara con el océano infinito de la bondad de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere traer a colación. El Señor Jesucristo nos va a mostrar un contraste entre lo que es la perfecta bondad de Dios y nuestra imperfecta bondad. Eso es lo que el Señor Jesucristo va a mostrar aquí. Noten conmigo, el Señor Jesucristo pone algo que es un ejemplo cotidiano, un ejemplo natural. Un hijo le pide a su padre que le dé comida, que le dé pan. Es una necesidad legítima y de la cual el niño espera confiadamente que el padre le dará para satisfacer su necesidad. Es más, no tenemos a nuestros hijos todos los días siempre diciendo: mamá, papá, dame de comer. Ellos, por confianza, esperan eso. Aunque a veces el espíritu de pataleta se les mete y reclaman la comida porque sí. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, miren, el padre recibe de su hijo una petición: papá, dame de comer. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo empieza a desnudar más nuestro corazón. ¿Se acuerdan que les he dicho que el Sermón del Monte es como una cirugía de corazón abierto? Y donde lo que está haciendo el cirujano es mostrando lo negro que es nuestro corazón y cómo Él en su gracia y su paciencia lo va limpiando. Bueno, aquí el Señor Jesucristo está mostrando algo que es en realidad nuestro corazón. Nosotros somos padres y tratamos de ser buenos padres, pero en realidad nuestro corazón nos muestra que seguimos siendo pecadores. En nuestro corazón asesinamos, en nuestro corazón adulteramos, en nuestro corazón quebrantamos los juramentos y las promesas. En nuestro corazón somos seducidos fácilmente por la hipocresía, tener la tendencia a aparentar. Pero dirá alguien aquí entonces: no, pero el Señor Jesucristo ahí está diciendo que el hombre es bueno, que el hombre tiene bondad, porque el hombre que normalmente es padre, pues le va a dar buenas cosas a sus hijos para satisfacer su necesidad. Pero la Biblia nos enseña que la poca bondad que tiene el hombre, que es una cualidad para el hombre, porque esencialmente el hombre no es bueno, es debido a la gracia de Dios. A la gracia de Dios.
En el caso incluso de este mundo caído es debido a la gracia común de Dios. El Espíritu Santo refrena la maldad del hombre. El hombre común, sin Cristo, el hombre no regenerado, no hace todo el mal que es capaz de hacer porque el Espíritu Santo lo refrena. Porque la gracia común de Dios lo refrena. Eso es algo claro que la Biblia nos enseña. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, con todo y eso, vemos la incapacidad del corazón del hombre. Miren, la verdad es que este texto, aquí, cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, lo que aquí tenemos es una clara justificación de por qué la moralidad de este mundo depende de la moralidad de Dios. Es decir, la fuente de la moralidad de este mundo está en Dios, por una razón. Nosotros somos malos. Y aun con todo y eso, sabemos hacer algo bueno. Es como cuando Pablo en Romanos 2:13 dice que los gentiles sin ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Pero por qué? La moralidad de Dios, la ley moral en el corazón del hombre. Eso es lo que refrena la maldad del hombre malo. Que Dios ha puesto en su conciencia la ley santa, la ley moral, y el Espíritu Santo refrena la maldad. Pero bueno, ese no es nuestro tema en el día de hoy, así que vamos al ejemplo. Y miremos el ejemplo de manera más específica. Podemos catalogarnos como buenos padres. Nosotros podemos decir que hacemos hasta lo imposible en nuestras fuerzas por ser buenos padres. Tratamos de trabajar para dejarle algo a nuestros hijos. Tratamos de trabajar duro todos los días para que a ellos no les falte nada. También tratamos de ser buen ejemplo para ellos. Tratamos de tener una vida moralmente buena para que nuestros hijos tengan un ejemplo de cómo comportarse cuando sean mayores. Tratamos de darle una buena educación. Tratamos de guiarlos. Pero aún el mejor de todos los padres en esta tierra tiene que reconocer algo. No es perfecto. No somos perfectos como padres. No lo somos. Somos pecadores como padres. Es más, cometemos errores. Y aquí probablemente los niños y los hijos le vayan a dar un codazo a sus padres. Mire que el pastor dice que ustedes se equivocan. Y es verdad. Los jóvenes pueden darse cuenta también que nosotros los padres nos equivocamos. No con una intención de hacer el mal a nuestros hijos. Porque a veces creemos que lo mejor para nuestros hijos es algo y resulta que no era así. Nos equivocamos, somos llevados también por nuestras imperfecciones. Por eso necesitamos sabiduría de lo alto para ser padres buenos. El apóstol Pablo es muy consciente de eso y en Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol le dice a las familias de las iglesias, le dice a los padres de las iglesias, que debemos de precisamente cuidar a nuestros hijos y educarlos en amonestación y disciplina santa del Señor. Lo que está diciendo Pablo es, por nuestras propias fuerzas, aun siendo cristianos, no somos los padres perfectos. Somos malos padres en el sentido de que no hacemos todo lo que deberíamos de hacer de manera perfecta. Así que a veces tenemos que llegar en oración a Dios y rogarle que nos perdone por los errores que cometemos como padres. Porque no somos suficientes. Nos falta. No somos infalibles. E incluso nuestros hijos han sufrido eso. Han sufrido cuando nos equivocamos. Y el cristiano entiende eso. Pero es que el hombre no es perfecto. E incluso a aquellos que ponemos como superhéroes. Usted puede ver a Superman, a Batman y a Spider-Man. Ellos derrotan enemigos, salvan al mundo de alienígenas, vuelan, trepan, pero a usted no le traen una bolsa de leche a la mesa. Aún lo que nosotros tenemos como supuestamente lo mejor, superhéroe, no satisface nuestras necesidades. El único que tiene esa capacidad es Dios. Él sí es perfecto. Y el Señor dice,
con todo y lo imperfectos que ustedes son como padres, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos. Ustedes no le darían, si Él les pide un pan, no le darían una piedra. Y esto es casi como una hipérbole, una exageración permitida. Si Él les pide un pescado, ustedes no les darían una serpiente. Con todo y su imperfección, ustedes hacen cosas buenas para sus hijos. Así que el Señor Jesucristo está mostrando lo imperfectos que somos y malos, porque no somos tan bondadosos como sí lo es nuestro Padre. Y aquí viene el contraste. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. En el versículo 11, esto fue un texto que leímos ahora. Miren lo que dice el Señor al pueblo de Israel en su gracia y misericordia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que está acá diciendo el Señor es, yo soy bueno, yo soy bondadoso. Aunque ustedes han hecho lo malo conmigo, aunque ustedes me han ofendido, quebrantando mis mandamientos, yo sigo siendo bueno. Y bueno en perfección. El Salmo 136 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es infinitamente bueno. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, ciudadano del reino, tú debes de cumplir la regla de oro, porque el Padre Celestial, a diferencia de nosotros, es perfecto en bondad. Él es infinitamente bueno para con sus hijos. Él ha amado a su iglesia con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre Celestial escogió a los suyos y les ha dado lo mejor. El Padre Celestial ha dado lo mejor. El Padre Celestial no se equivoca en darle algo a sus hijos. Él siempre da lo mejor, nada malo, ni por error, ni por mala intención. Todo lo que el Padre Celestial hace es bueno. Y usted quiere ver una prueba de eso, entregó a su Hijo para morir en la cruz. Y no hay mayor bondad que esa. Esa es la bondad infinita de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es lo grande y hermoso que da Dios contrastado al pan que le da un padre humano imperfecto a su hijo, al pescado que le da un padre humano imperfecto a su hijo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 13. Un texto que es paralelo, pero que a mi consideración no se está refiriendo al mismo momento o al mismo evento del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo usa las mismas palabras. Miren el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Notan allí la misma ilustración. Pero dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que le pidan. Noten esto. El Padre perfecto da lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor para aquel ciudadano del reino que clama, que pide, que busca, que llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa es la mejor dádiva que tiene el creyente para poder buscar el reino de Dios y su justicia y para poder cumplir con la regla de oro. La mejor dádiva es el Espíritu Santo. Así que mi hermano, si usted todos los días
ruega por lo mismo, que es que el Señor le dé más llenura del Espíritu Santo, sígalo pidiendo hasta el último de sus días, incluso hasta en su lecho de muerte, ruegue al Señor que le dé llenura del Espíritu Santo, porque tenemos ese precioso regalo, el Espíritu Santo. Ahora, por último, hemos de ver que la regla de oro es vivida por aquellos que imitan la bondad de Dios. Ya hemos visto que la regla de oro la viven aquellos que piden, que buscan, que llaman. La regla de oro la viven aquellos que reciben la buena dádiva del Padre Celestial, que es el Espíritu Santo. La regla de oro la viven aquellos que imitan la bondad de Dios. Miren el versículo 12. Así que, y aquí quiero que noten la relación de lo que viene hablando el Señor Jesucristo con lo que va a decir. Aquí hay una relación, esto es una consecuencia. En consecuencia, por lo tanto, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro. Todo lo que vemos en el ejercicio de la oración viene a derivar en este dicho muy sabio de nuestro Señor Jesucristo, en este proverbio sabio. Para poder cumplir la regla de oro, tenemos que estar constantemente en oración. Tenemos que estar constantemente rogando al Padre que nos dé su buena dádiva, el Espíritu Santo. Porque miren la regla, no es algo fácil. No es algo sencillo. Es más, el sermón del monte no es fácil vivirlo. Se requiere la gracia de Dios en todo el sermón del monte. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo que este dicho o esta regla se resume en la ley y los profetas. Pero ¿cómo así que resume la ley y los profetas? O que este es el mandato de la ley y los profetas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, más adelante, en el mismo Evangelio, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, miren lo que dice allí el Señor Jesucristo. Aquí le está respondiendo a un maestro de la ley, a uno de los intérpretes de la ley, la pregunta de cuál es el gran mandamiento en la ley. Y miren lo que responde el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero continúa diciendo el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es cumplir la ley moral de Dios se resume en dos cosas. Primeros 4 mandamientos. Debes de amar a Dios con todo tu ser. Y esa es la consigna del ciudadano del reino de los cielos. Esa es la ruta, esa es la lámpara en el camino del cristiano. Pero tiene un segundo mandamiento. Los 6 mandamientos siguientes se refieren a amar al prójimo como a mí mismo. Por eso este dicho es más elevado, tiene un nivel más elevado que lo que dijo Confucio, que lo que dijo Aristóteles, que lo que dijo el mismo Gilel. Aquí no se trata de simplemente no hacer, se trata de lo contrario. Amar implica un mandamiento y una acción. En Romanos capítulo 8, del 8 al 10, el apóstol Pablo dice que en esto se resume la ley, que el cristiano cumple la ley de Dios cuando ama al prójimo, cuando se entrega a él, cuando le sirve. Así que lo debemos de hacer, debemos cumplir con la regla de oro, porque nosotros estamos llamados a mostrar la bondad de Dios. Si Dios es bueno, el ciudadano del reino que ha sido transformado por el Espíritu Santo debe ser bueno, bondadoso. Y aquí es donde entramos a estudiar la regla de oro, lo que debemos hacer porque lo queremos recibir. En un primer aspecto, lo que muestra la regla de oro, y aquí es donde está la sabiduría de Cristo, es la naturaleza humana universal. A todos les gusta ser tratado con justicia y misericordia, hasta el peor de los criminales le gusta que lo traten con justicia. Él reclama sus derechos como ser humano.
aunque en su momento de cometer el crimen no consideró los derechos de los demás. Esto está en la naturaleza del hombre, pecador, ¿no? Él hace el mal, pero reclama para sí el bien. Él hace lo malvado, pero él reclama para sí la bondad, reclama sus derechos. En cierta manera, esto es algo que todos los hombres anhelan, un mundo sin injusticias, seamos sinceros. Tenemos grandes organismos internacionales, ONU, OTAN y todo lo que usted quiera ver en siglas. Y todos buscan lo mismo, la paz y la justicia en el mundo. Ya nos hemos dado cuenta que el hombre ha fracasado en eso. Porque el camino no es el que pone el mismo hombre, el camino es el Evangelio de Cristo. Pero esto es algo que anhelan todos los hombres. Los hombres anhelan de alguna manera que el mundo sea sin injusticias, pero el hombre es incapaz, está imposibilitado de aplicar esta regla por sus propias fuerzas. La regla de oro es algo que todo el mundo anhela. Es más, se dice que un emperador pagano, no cristiano, mandó a poner en toda su habitación la regla de oro que Cristo dijo. El mundo lo anhela, pero el mundo no puede. Solamente los que han nacido de nuevo, los que han recibido la buena dádiva del cielo, que es el Espíritu Santo, solamente aquellos pueden cumplir con la regla de oro, porque ellos imitan la bondad que recibieron del cielo. Solo ellos. Ahora quiero que noten algo, y es el principio activo, no pasivo. Noten, acá no dice, no hagan las cosas que no queréis que os hagan a vosotros. Al contrario, el Señor está diciendo, miren, no se trata simplemente de no hacerle mal a nadie, sino buscar el sumo bien del prójimo. Esa es la parte difícil. Eso es lo que eleva más alto la regla de oro comparado a otros dichos y a otra ética. Necesitamos motivaciones para no simplemente dejar de hacer lo malo, sino para actuar en hacer lo bueno. Pero el Señor Jesucristo dice, esto es un mandato. Aquí no estoy negociando. Yo soy el rey del reino de los cielos, y si tú eres un siervo mío, si eres un súbdito mío, tú obedeces mi mandato. Y mi mandato es, haz el bien posible. Tienes que hacerlo. No es simplemente dejar de hacer el mal. Porque algunas personas lo que tratan de decir es, bueno, ¿no te gusta que te respeten? Entonces, que te respeten, entonces, respeta. ¿No te gusta que te desobedezcan? Entonces, obedece a tus autoridades. ¿No te gusta que te insulten? Entonces, no insultes a otras personas. ¿No te gusta que te traten como a un objeto y que incumplan los compromisos contigo? Entonces respeta la dignidad de los otros y cumple con los compromisos que tú has pactado. ¿No te gusta que alguien tome lo tuyo sin autorización? Entonces no tomes lo que es ajeno. Nosotros decimos en nuestra filosofía en pecado, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Esa es la parte fácil. Yo no te toco, tú no me tocas. Yo no abuso de tus derechos y tú no abusas de los míos. Decimos, si mi vecino asume su vida, pues yo asumo la mía. Y cada quien en paz. No me meto con él, él no se mete conmigo. Cristo dice, no es así. Cristo dice es, métete con él, pero para hacerle el bien. Búscalo para hacerle el bien. Esfuérzate, porque el Padre Celestial ama a sus hijos y solo piensa en hacer bondad en ellos. Nuestro Padre Celestial no es uno que nos salva y nos dice, bueno, ya te he salvado del infierno de fuego, ahora quédate quieto en tu lugar y no hagas nada malo para yo no castigarte. Pero mira a ver cómo llegas al cielo. El Padre Celestial, desde que nos salva, nos guarda y nos hace todo el bien posible. Todo el bien que necesitamos. Él interviene en nuestra vida para hacernos el bien.
Así que el Padre Celestial dice, piden, busquen, llamen. Yo daré, ustedes encontrarán, yo abriré, oren y responderé. Yo les daré todo lo bueno y no en medida alguna. Lo daré sin medida, por amor a mi Hijo, a Jesucristo, por amor a mi propio nombre. Pero el Padre quiere que nosotros tomemos el mismo ejemplo para con los demás. En hacer el más profundo bien a los demás. Hacer todo lo posible por hacerle el bien a los demás. Y aquí el Señor Jesucristo no está escatimando si es familiar, si es cristiano, si es hermano. Está diciendo a todos. Por una razón. El Evangelio de Jesucristo nos muestra que nosotros no fuimos los que le hicimos el bien al Padre. Fue Él. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan 3, nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, Él descendió. ¿Y para qué descendió? Para hacerse hombre. Cumplió con toda la ley y los profetas. Jesucristo solo hizo el bien. Solo hizo el bien. Incluso aquellos que le hicieron el mal, Él solo hizo el bien. Él sanó a los enfermos, Él libró a los endemoniados, Él incluso le dio vida a muertos. A los perdidos los encontró y a los pecadores salvó. Fue injustamente llevado a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario asumió el castigo de su propio pueblo. Soportó la ira santo del Padre, del Dios eterno, en lugar de su iglesia, en lugar de su pueblo. Cristo nos hizo el sumo bien a nosotros. Cristo no dijo, allá ustedes sufran las consecuencias de sus actos. No, Cristo fue activo en hacer el bien. Y por eso resucitó al tercer día